En 1920, Estados Unidos impuso a Puerto Rico las leyes de cabotaje. Estas normativas siguen vigente y están asfixiando la economía boricua. Para conocer más sobre este tema, conversamos con la senadora puertorriqueña Rosana López León. La entrevista se realizó para la edición 73 de Caribe Nuestro y se divulgó el 17 de junio de 2015. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Nos vamos a Puerto Rico. Allá se realizó un estudio sobre las leyes de cabotaje que Estados Unidos impuso a la isla desde el año 1920. El estudio fue realizado por la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado. Bueno, este tema lo conocimos gracias a que mi compañera Vanessa y Jessica lo tocaron en el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pero, ¿qué concluye ese estudio, Jorge? Bueno, que las leyes de cabotaje han provocado pérdidas para la economía boricua. Escuchen esta cifra. Equivalentes a 29.000 millones de dólares. ¿Cómo lo escuchan? Esta cifra solo abarcan, Jorge, las últimas 4 décadas. Para conocer más sobre este estudio, montamos a esta hora a la senadora puertorriqueña Rosana López León. Ella preside la comisión que hizo esta investigación. Senadora, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Lo primero, para la gente que está escuchando en otros países de América Latina y que no está muy enterado de la realidad boricua, explíquele en palabras sencillas qué son las leyes de cabotaje, que es la ley Jones de 1920. Bueno, principalmente es bien importante entender que las leyes de 1920, las llamadas la ley Jones o la ley de cabotaje, fueron unas leyes impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico. Puerto Rico siendo un territorio de los Estados Unidos, somos un Estado libre asociado, en donde establece que la transportación marítima y todo artículo tiene que ser transportado en barcos con matrícula, que todos los empleados que estén en ese barco, ¿verdad?, sean americanos y que sea de construcción americana. En aquel momento, en el 1920, se justifica esta ley porque a la misma vez se estaba creando una marina mercante para ser utilizada en momentos de conflictos bélicos o de guerra. Y que a la misma vez estuviera disponible el personal especializado para llevar a cabo esa transportación. En aquel momento eso tenía un efecto, además de que también le dio la garantía de que todo el mercado de los astilleros, o sea, los que construyen los barcos, iban a tener un mercado exclusivo. Sin embargo, a través del tiempo y una vez nosotros llevamos a cabo una investigación de más de un año, pudimos evidenciar que ninguna de esas justificaciones ya las obtiene sus justificaciones iniciales, ya que esos barcos tienen más de 40 años de vida, los mismos utilizan combustible que es mucho más costoso, lo que se llama el búnker C, y además de eso, la construcción de barcos en Estados Unidos para poder garantizarle ese mercado ya no se lleva a cabo de la manera que se llevaba antes. Solamente Estados Unidos construye un 3% de los barcos. La mayoría de los barcos son construidos en Corea. Por lo tanto, ya esa industria no es lo que era anteriormente. Esto, a su vez, creo el que estas compañías que hoy son privadas, son compañías privadas, han monopolizado la transportación, dejándonos a nosotros en Puerto Rico sin la alternativa de poder transportar libremente con compañías internacionales que podamos entonces tener una competencia en el mercado. Por eso es que se ha indicado que las leyes de cabotaje se deben a un monopolio. De hecho, fueron acusadas federalmente por un monopolio en unos años dados, desde el 2008, porque se pusieron de acuerdo para establecer unos precios que incrementaron grandemente los productos que llegaron a Puerto Rico. Eso quiere decir que si un barco que también llegan internacionales aquí, pero si van a seguir hacia puerto, hacia Estados Unidos, que usualmente eso es lo que sucede, no pueden hacerlo si no desembarcan los artículos aquí y de nuevo los llevan en un barco de la Marina Mercante de los Estados Unidos. El estudio evidenció que ha aumentado, se han triplicado los costos con esta Marina Mercante. Los opositores a que se eliminen estas leyes de cabotaje principalmente se deben a las uniones que han estado haciendo un cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos en detrimento de la economía de Puerto Rico.
Ya nos queda claro, senadora, el origen de estas leyes de cabotaje. Ahora, en pocos años, estas leyes cumplirán un siglo de vigencia. Ustedes realizaron el estudio sobre el impacto negativo de estas leyes. ¿Cómo fue recibido este informe en la Gobernación de Puerto Rico? ¿Ha habido alguna reacción oficial a lo que dice el informe? Sí, el gobernador ha hecho públicamente que hay que trabajar con la eliminación de las mismas porque ante la situación económica que hay en Puerto Rico, esto ha incrementado significativamente los precios, por lo cual principalmente los alimentos y los artículos de primera necesidad han tenido un impacto significativo y más aún el que en el bolsillo de los ciudadanos todo es mucho más costoso. Se hizo una proyección de cuánto nos cuesta un solo plato de comida diariamente, ¿verdad?, por un año, y con las leyes de cabotaje cuesta una sola comida al día $500 más. Esto también lo hemos visto en estados como Alaska, Hawái y Guam, que es mucho más costoso el sistema de transportación que es la misma Marina Mercante de los Estados Unidos. Y entonces, a raíz de eso, el gobernador ha indicado que va a estar elaborando un plan con respecto a este costo que ha generado estas leyes. Sin embargo, el primer paso que vamos a llevar a cabo y que se puede llevar a cabo es que pidamos una exención administrativa donde no tenga que intervenir el Congreso de los Estados Unidos. Eso principalmente porque una de las 3 compañías que transportan a Puerto Rico se fue de Puerto Rico, ya no comercia en Puerto Rico y aun cuando se habían triplicado los costos, ha aumentado en un 15%. Además de eso, nos crea una vulnerabilidad porque todo está saliendo principalmente del puerto de Florida. Por lo tanto, el 94% de los artículos que nosotros recibimos en Puerto Rico vienen de un solo puerto en los Estados Unidos. Y nosotros dependemos del 85% de lo que consumimos de Estados Unidos. Así que nos atrapan en un solo puerto. De existir alguna situación climática, que nosotros tenemos muchos huracanes en nuestro país, al igual que Florida, esa parte de los Estados Unidos, nosotros hemos proyectado que vamos a tener comida por una sola semana. Si estamos hablando de alimentos refrigerados, estamos hablando de solo 3 días. Así que el que esta compañía haya salido del puerto de Puerto Rico, entonces nos ha puesto en una situación bien difícil, primero de costo y segundo a expensas de cualquier situación climática o cualquier situación en el ambiente laboral, como es alguna huelga, como ya ha sucedido anteriormente, por lo que Puerto Rico puede pedir una exención administrativa. Así que ese sería el primer paso. El segundo paso es que el 22 de junio vamos a estar presentando ante las Naciones Unidas un reclamo principalmente basado en que no tenemos un derecho al desarrollo y por otra parte el que nos ha limitado a tener mayores ingresos en nuestro país, menos empleos y por lo tanto una economía que está totalmente fragmentada. Y eso no nos deja desarrollarnos e incluso tenemos menos comercio y menos actividad económica en nuestro país. Así que ese es el segundo paso. El tercer paso es ir al Congreso a solicitar las exenciones necesarias de esta ley, porque en primera instancia Estados Unidos ha aceptado que bajo esta transportación marítima no tienen barco para transportar derivados del petróleo, ni petróleo tampoco, que es una de las cosas más costosas que nosotros tenemos en nuestro país. Así que estamos pidiendo una exención en primera parte de que los barcos que lleguen a Puerto Rico no tengan que estar siendo construidos en los Estados Unidos. Un barco construido en Estados Unidos nos cuesta el triple de lo que costaría en Corea. Así que todo barco que se desarrolle, ese costo triplicado va directamente al consumidor, al ciudadano. Así que además del costo de la transportación, también vamos a tener que pagar el costo triplicado de la construcción de ese barco.
y por ende también solicitaríamos, ¿verdad?, en este proceso la eliminación de la ley que hemos comprobado que va en detrimento de la economía puertorriqueña. Bien pedagógica, Vanessa, la explicación de la senadora. Ya comentaba que en el Congreso de Estados Unidos hay grupos de lobby, Jorge, que presionan para que estas leyes se mantengan. Sí. Pero queríamos saber algo sobre el escenario político puertorriqueño, más allá de las diferencias sobre el estatus de la isla con Estados Unidos. Queríamos saber si hay unanimidad en torno a estas leyes de cabotaje. Definitivamente una de las cosas que más nos los beneficia. Tripartitamente todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar las leyes de cabotaje. De hecho, es el tema en este momento donde coincidimos los tres partidos. Así que, además de eso, nos hemos unido a todos los esfuerzos de Alaska, Guam y Hawái, ya que ellos también están siendo objeto de estas leyes de cabotaje. Así que por esa parte estamos cubiertos y tenemos mucho más fuerza cuando iremos al Congreso, vayamos al Congreso. Así que también tenemos que ver que el Congreso de los Estados Unidos acaba de cambiar. El Congreso es un Congreso republicano. De hecho, han expresado que ellos están abiertos a hablar sobre las leyes de cabotaje. Así que en un proceso donde necesiten los votos del pueblo de Puerto Rico, no para votar por el presidente, pero sí en lo que estamos hablando de las plataformas de cada uno de los partidos, van a necesitar los votos puertorriqueños, de los delegados de esos partidos en Puerto Rico. Así que una de las cosas que el informe recomienda es que ninguno de los delegados de Puerto Rico apruebe una plataforma de gobierno, ya sea de los demócratas o republicanos, donde no se indique que se van a eliminar las leyes de cabotaje. Así que en todo esto estamos trabajando también en la diáspora puertorriqueña, donde los puertorriqueños que están en Estados Unidos también le exigen al gobierno de Estados Unidos que se eliminen estas leyes. Y vamos a estar haciendo unos espacios educativos a todos estos puertorriqueños en la diáspora para que nos apoyen en todos los esfuerzos en los diferentes ambientes, en las diferentes agencias, en el Congreso de los Estados Unidos, para que entonces se pueda trabajar con el objetivo principal, que es la eliminación de las leyes de cabotaje. De hecho, es bien interesante también añadir que una unión de trabajadores bastante fuerte en Puerto Rico también se ha unido a la coalición en busca de la eliminación de las leyes de cabotaje. ¿Por qué? Porque también se pudo evidenciar en el informe que el mercado de industria marítima en los Estados Unidos ha perdido más de 200,000 empleos. Y también se están afectando las uniones en ese ambiente marítimo. Si no empiezan a llegar más marina internacional, tenemos más actividad marítima, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, también van a seguir perdiendo empleos. Así que a ninguno le conviene que esto suceda. Incluso hay estados de los Estados Unidos que están diciendo, hay estados en los cuales ustedes están discriminando con nosotros. Los estados del este de los Estados Unidos todo le cuesta mucho más caro que los estados del oeste de los Estados Unidos. Así que hay una discusión interna en el mismo Estados Unidos, lo cual a nosotros nos pone en una buena posición, ya que Estados Unidos también está perdiendo ingresos para su economía. Así que nosotros nos podríamos convertir en un puerto de transbordo para Latinoamérica. Tenemos la infraestructura, tenemos la tecnología, acabamos de terminar un puerto el cual no ha podido ser utilizado porque ha sido estrangulado por las leyes de cabotaje. Senadora, unas palabras de cierre. Bueno, le agradezco principalmente por esta oportunidad. A la vez también le peticiono a todos aquellos países que se quieran unir a este propósito y que estamos en el desarrollo de una actividad económica de Latinoamérica, que estamos en la mejor disposición, que estamos dispuestos a trabajar el desarrollo de Latinoamérica y que juntos podamos echar nuestras economías hacia adelante. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando, y todos aquellos que estén dispuestos y que tengan la voluntad de ayudar a las economías pueden también utilizar los esfuerzos que tiene Puerto Rico con Alaska, Guam y Hawái para seguir desarrollando nuestra industria marítima y por ende la economía de nuestros países.
Muchísimas gracias, senadora, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la senadora puertorriqueña Rosana López León. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado. Esta comisión hizo un estudio sobre las leyes de cabotaje en Puerto Rico que demostró pérdidas de 29.000 millones de dólares a la economía boricua. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la senadora puertorriqueña Rosana López León. Con ella analizábamos las leyes de cabotaje que Estados Unidos le impuso a Puerto Rico desde el año 1920. La entrevista se realizó para la edición 73 de Caribe Nuestro y se divulgó el 17 de junio de 2015.